Señor, en esta tarde queremos decirte, nuestra esperanza no está en el hombre, no está en los líderes del mundo. Nuestra esperanza, Señor, no está en el dinero. Nuestra esperanza no está en nuestras propias capacidades. Solo tú, Señor, eres nuestra segurísima esperanza bendita. En ti esperamos, Señor, tu venida, pero también en ti esperamos todos los días de nuestra vida. Señor, reconocemos que comemos gracias a ti, que caminamos gracias a ti, que vivimos y respiramos gracias a ti, Señor. Y es gracias a ti que hasta el día de hoy seguimos de pie, Señor. Es gracias a ti que, Señor, esa esperanza de volverte a ver nuevamente nos mantiene, Señor, firmes en tus caminos, en tus pasos. Reconocemos, Señor, que a veces queremos flaquear, a veces nos sentimos débiles, a veces nos sentimos sin fuerza. Pero en este día queremos decirte, Señor, tú eres nuestra esperanza. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, porque podemos confiar plenamente en ti, Señor, con toda seguridad, porque nuestra esperanza no está fundada en la sabiduría, sino en el poder de Dios. Hermano, levanta tus manos al cielo y dele gracias, Señor, en esta tarde. Yo estoy aquí para decirte, tú eres mi esperanza. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. A ti sea la gloria, Señor, en tu iglesia. En el nombre de Jesús, todos decimos amén y amén, amén. Gracias al Señor. Gracias, hermoso canto, hermoso canto. Pueden tomar asiento, mis hermanos, y vamos a despachar a nuestros niños y jóvenes a su clase. Nosotros nos quedamos aquí en la palabra del Señor. Mire que me alegra. Mire, los niños van hasta corriendo, no sé si huyendo del pastor, ¿verdad? O con ganas de entrar a la clase de la escuela dominical, no importa. Pero qué gran alegría y qué gran bendición verles a cada uno de ustedes en la casa de Dios en este día. Si usted vino hoy y tuvo que hacer una lucha a dejar a un lado sus quehaceres, su trabajo y decir, hoy me alegraré en la casa del Señor, usted tomó una muy buena decisión. Por eso Dios tiene un banquetazo para cada uno de ustedes, para todos nosotros. Espero que se ponga delantal, se siente bien y que disfrute y se lamba los bigotes, bueno, los varones, ¿verdad?, de esta comida, este banquete espiritual que vamos a tener en este día. Nos alegra mucho su presencia. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Quiero que me acompañen un libro maravilloso de la Biblia que solo tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos nos dicen lo que tenemos. Los últimos 3 nos dice lo que tenemos que hacer con lo que tenemos. O sea que los primeros 3 capítulos son teológicos. Los otros 3 capítulos son prácticos. Y mire qué interesante, que esa es la clave de la vida cristiana. No venimos a llenar nuestra mente solo de teología y de verdades importantísimas, por supuesto, pero sino que el cristiano con la Biblia vive la palabra de Dios. Y mire lo que el Señor nos dice en este precioso libro, se llama el libro de Efesios, en el capítulo 1, si me acompañan ahí en el libro de Efesios, capítulo 1. Y mire, el título de este mensaje le he puesto para que tengamos una pequeña introducción, plenitud y riqueza de lo que nosotros tenemos. Para que tengamos una idea, hermanos míos, de cómo comienza este libro y por qué
este libro de Efesios, permítame explicarles las razones por las cuales tenemos este precioso libro con nosotros y fue incluido en el canon bíblico. Porque los cristianos de Éfeso, ellos tenían algo, pero que todavía no eran conscientes de lo que tenían. Leí sobre la historia de una señora llamada Hattie Green en 1916. Ella murió sola, murió casi en miseria. Pero lo que mucha gente no sabía de esta señora Hattie Green es que cuando ella murió, dejó una herencia valorada en $100 millones. En 1916, $100 millones era mucho dinero, mucho más de lo que es hoy en día, hermanos. Y esta señora le llamaban, ¿sabe cómo le llamaban? La persona más tacaña de los Estados Unidos. La persona más tacaña de los Estados Unidos. Ella, hermanos míos, comía avena fría porque decía que era demasiado caro calentar el agua para cocinarla. En cierta ocasión su hijo tuvo una lesión grave en la pierna y perdiendo el tiempo para buscar una clínica barata, le tuvieron que amputar la pierna a su hijo. Y ella, hermanos, al final, en amargura, se puso a pelear en una discusión sobre qué tipo de leche era saludable y qué tipo de leche era no, y casi se muere, ¿verdad? Porque vivía, hermanos, siendo una mujer rica, vivía como si no tuviera riquezas. Hermanos míos, en el libro de Efesios, Pablo le escribe a estos hermanos que se encontraban en una ciudad, una de las ciudades más esplendorosas. De hecho, era conocida la capital del Imperio Romano en Asia. Y le llamaban a esa ciudad de Éfeso, le llamaban, hermano mío, la reina de Asia. Imagínense. Tenía una biblioteca, tenía palacios, sus calles eran empedradas, eran de mármol. Hoy en día, de hecho, una de las mayores sitios arqueológicos que mucha gente va ahí a Turquía es a visitar la ciudad de Éfeso, que está muy bien conservada. Si alguna vez usted va a Turquía, visite la ciudad de Éfeso y se va a dar cuenta que Pablo estuvo en esa ciudad cosmopolita. En el tiempo de Pablo tenía más o menos 300,000 habitantes. Era una ciudad numerosa. Pero así como lo era de opulenta esa ciudad, también tenía, hermanos míos, una ciudad llena de paganismo, de inmoralidad y de maldad, como en muchas ciudades grandes y numerosas. Se dice que esta ciudad fue fundada por unas personas a las cuales Pablo, al final de su segundo viaje misionero, dejó ahí en esa ciudad. Se llamaba Priscila y Aquila. Y Pablo la visitó años después y estuvo en esa ciudad pastoreándola por 3 años, predicando el evangelio. O sea que Pablo le dedicó 3 años de su ministerio a esa iglesia en Éfeso, o a esa ciudad mejor, en Éfeso. Ya cuando Pablo era anciano, dejó a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso. Y Timoteo como pastor joven tenía grandes desafíos en la iglesia, porque la iglesia estaba siendo afectada por falsas enseñanzas. Se habían levantado legalismos también, falsas doctrinas, y había discusión entre algunos de sus miembros. Pero el mayor problema, hermanos míos, de la iglesia de Éfeso era lo que le pasó a la señora Hattie Green, que le dije al principio. Que ellos no sabían que eran ricos
y vivían como pobres espiritualmente hablando. Yo creo que esta carta es muy importante para nosotros también como cristianos, para hacernos entender, mis queridos hermanos, de que cuál es nuestra posición en Cristo Jesús, qué es lo que tenemos, qué es lo que ganamos en Jesucristo y cómo podemos transmitir y compartir esa riqueza que tenemos de Dios. Es mi deseo, mi oración, que mientras estudiemos este precioso libro de Efesios, hermanos míos, su vida pueda ser desafiada en una manera en que querramos vivir vidas transformadas para el Señor Jesucristo, en que querramos vivir vidas tal como Pablo tenía la intención cuando escribió este precioso libro a los hermanos de Éfeso. Y mire, en el capítulo 1, quiero que me acompañe el versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Mire que le llama a los santos y fieles en Cristo Jesús. Mire que dice, no dice es que va exclusivamente a una iglesia, pero en Éfeso, a toda la ciudad en general. Y Pablo se refiere a los hermanos como santos y fieles. Por lo tanto, podemos entender que esa carta no solamente era exclusiva de los hermanos de Éfeso, pero también es para todos los santos y fieles en Cristo Jesús hoy en día en el mundo entero. ¿Tendrá el Señor santos y fieles aquí en Las Vegas? Y todos decimos, amén. ¿Quién puede decir? Yo, pastor. Amén. Santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces vemos nosotros que este libro fue escrito para nosotros y para enseñarnos, y es mi deseo que usted y yo podamos aprender quién es usted en Jesucristo. Cómo debe ser su relación con el Señor y cómo usted puede usar lo que Dios le ha dado para la gloria de Jesús. Porque mientras nosotros somos más útiles en el reino de Dios, somos más bendecidos, somos cristianos más satisfechos, somos cristianos más felices y podremos contagiar con nuestra fe a otras personas para que disfruten de las innumerables riquezas de Cristo Jesús. Hermanos, mientras estudiamos en el libro de Efesios, quiero que descubramos algunas palabras claves que el libro de Efesios nos muestra. Por ejemplo, miren, solo en estos 6 capítulos se encuentra la palabra riquezas 5 veces, la palabra gracia 2 veces, la palabra gloria 8 veces, la palabra plenitud o lleno se encuentra 6 veces y siempre que lo dice, le dice en Cristo. Mire, plenitud y llenura en Cristo. Qué hermoso es esto. También aparece que a través de Cristo se aparece la frase unas 12 veces. En otras palabras, nos enseña algo muy importante de que tenemos y que somos, pero ¿en quién? En Cristo Jesús. No en mí mismo, sino en Cristo Jesús. Por lo tanto, por eso le puse el título de este mensaje, riqueza y plenitud, porque, hermanos míos, Dios quiere mostrarnos unas riquezas hermosas que tenemos, pero también el libro de Efesios es un libro que nos habla sobre misterio. ¿A quién le gusta el misterio? ¿A quién le gusta ver las películas de misterio? Las famosas novelas de misterio de Agatha Christie, ¿verdad? El tren de Medio Oriente y todas esas historias. Hermanos míos, ¿a algunos les gusta el misterio? Pues mire, este libro de Efesios y la Biblia nos enseña que hay 3 tipos de misterios. En primer lugar, hay un misterio que solamente conoce, que solo Dios conoce y nadie más. Hay misterios, hermanos míos, que nadie podrá conocer en toda el universo y a través de toda la historia. Nadie, solamente Dios. Hay misterios, hermanos míos, que ni los ángeles ni los arcángeles conocen, que no saben, que solo Dios conoce.
Por eso dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Simplemente Dios decide revelar algunas cosas, pero todos los misterios, hay cosas secretas que solamente Dios sabe. Ese es un tipo de misterio. Pero hay otro tipo de misterio, que es aquel misterio que incluye que la mayoría de las cosas son ocultas para la mayoría de las gentes, pero que son reveladas a un grupo selecto de personas. Por ejemplo, Dios le hablaba sus misterios a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes. Y ellos venían e interpretaban o decían o transmitían ese misterio que Dios les había dado a ellos. Pero también, hermanos míos, en ese grupo selecto de personas, ellos se les daba la oportunidad y el privilegio de conocer algunas cosas profundas de la palabra y la naturaleza de Dios. No todo el mundo puede entender a Dios, no todo el mundo puede comprender a Dios. Nosotros lo podemos entender, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo tendríamos un conocimiento muy vago de quién es Dios. Y les soy honesto, yo al principio tenía muchas ideas de Dios. Yo pensaba que Dios era un viejito barbón, ¿verdad? Enojado, con un rayo en la mano derecha y otro rayo en la mano izquierda. Yo pensaba que ese era Diosito. Y Señor, no me chicharre con un rayo, por favor, le decía yo. Pero tengo que reconocer que cuando vine a Jesucristo, ese Dios, creador de todo, también es mi Padre celestial. Y Él le encanta que yo le diga Padre. Eso lo reveló Dios por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Hoy en día, un pequeño grupo de personas, por así decirlos, el pueblo de Dios, en comparación con el mundo en general, son los que conocen algunos de los misterios de Dios. Con razón, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernir espiritualmente. Si usted le entrega una Biblia a una persona que no es cristiana, ¿qué cree usted que va a hacer con la Biblia? ¿Sabe lo que va a hacer con la Biblia? La va a abrir en el Salmo 90 y la va a poner en la entrada de la puerta de la casa. El que habita bajo la sombra del Omnipotente morará, ¿verdad? Bajo la sombra del Altísimo. Dice así. Ayúdenme. Digo, el que habita al abrigo, gracias. Lo hice a propósito para ver si está prestando atención. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí lo pone para que espante los malos espíritus. Y por cualquier cosa, por si falla el versículo, le pone una herradura de caballo y se baña con agua de ruda ahí en la entrada de la puerta de la casa. Y además le pone también unas cuantas aloe vera en la entrada, ¿verdad? Hermano mío, ¿por qué? Porque el hombre, acuérdese esto, la Biblia es un libro espiritual. No es un libro como cualquier otro libro de información. Es que mientras los libros te informan, la Biblia te transforma. Mientras los libros te enriquecen tu intelecto, la Biblia alimenta tu espíritu. Mientras tú aprendes de otros libros, la Biblia, mientras otros leen otros libros, la Biblia te lee a ti. Y ahí esas son las cosas que la gente que no conoce de Dios no entiende sobre la Biblia. No entienden por qué usted tiene una hambre tremenda de Dios que en su momento de break saca su Biblia y la lee. Y viene su compañero de trabajo y le dice, ¿y qué estás haciendo, fulano? Me estoy alimentando. ¿Qué? Yo no veo que te estás alimentando. Estás leyendo.
Ellos no comprenden ese lenguaje espiritual del pueblo de Dios porque solamente se pueden discernir espiritualmente. Con razón hay muchas personas que leen la Biblia y ni para adelante ni para atrás le entienden. El pastor dice, abran sus Biblias en el libro de Génesis y aquel va por Apocalipsis. Ahora, como decía mi pastor, no se sientan mal, porque mi pastor me decía, yo me acuerdo en mis primeros años de mi vida cristiana, el pastor decía la epístola de Timoteo, y yo pensaba que epístola era la esposa de los apóstoles. Yo entiendo esas cosas y que uno va a ir creciendo poco a poco en las cosas del Señor, pero lo más importante, la salvación, la esperanza, el perdón, el hecho de que el creyente está seguro en quien ha creído y que es poderoso para guardar su depósito para aquel día, los tiene bien claro. Que el creyente va al cielo no por obras de justicia, sino por la gracia de Dios. Entonces, la persona, hermanos míos, natural no percibe estas cosas. Entonces los redimidos sí comprenden estas verdades y conocen más acerca de Dios que la persona perdida. Con razón, en Apocalipsis capítulo 5, en el cielo había un canto, el nuevo cántico de los redimidos, que dice la Biblia, ni los ángeles lo podían cantar. No comprendían los ángeles. Los ángeles simplemente quedan en el cielo, mirando cómo los redimidos alaban al Cordero, porque los ángeles nunca han conocido lo que es ser salvos. Nunca anduvieron en pecado, no necesitaron el perdón de Dios porque Dios los creó perfectos. A nosotros nos creó Dios sin pecado, pero sabemos lo que pasó en el jardín del Edén con Adán y Eva, ¿verdad? Y el pecado se introdujo por culpa de un hombre y el pecado se nos pasó a todos nosotros. Nuestro switch espiritual ¡pra! Se apagó. Se apagó. ¿Y cómo se apagó? ¿Qué pasó? No conocíamos de Dios hasta que cuando creímos en Cristo, el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros y el televisor que estaba apagado se enciende. Y ahora comenzamos a comprender las verdades de Dios. Ese es el misterio oculto para la mayoría, pero revelado a pocos. Pero hay un tercer misterio del cual Pablo nos habla aquí en el libro de Efesios. Y si ustedes me acompañan, por favor, en el capítulo 3, versículos 1 al 6. Vamos a dejar ahí primero el capítulo 1 un momentito. Váyanse conmigo al 3. Miren en el versículo 1 al 6. Bueno, vamos a ir para el versículo, a partir del versículo 3, que por revelación me fue declarado. ¿El qué dice ahí? El misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de ¿quién? De Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Pudieron detectar cuál es ese misterio? La iglesia. ¿Cómo es posible que aquel pueblo gentil, pagano, porque se acuerda que Dios apartó a Israel entre las naciones y la puso como luz, y que Dios le dijo a Israel que sería una nación de sacerdotes y reyes santos apartados para Dios? ¿Se acuerdan? En el libro de Éxodo Dios se lo dijo a Moisés y se lo dijo a Israel. Pero vemos nosotros que todas las demás naciones eran naciones que paganas, perdidas. Y entonces, increíblemente, gracias a la bondad y misericordia de Dios, había un misterio. Y es que Dios iba a salvar también a los gentiles, aquellos que no tenían nada que ver con el pacto,
que no tenían nada que ver con el linaje, que no tenían nada que ver con la ley de Dios, ni con las promesas de Dios. Éramos simplemente ajenos, lejos de Dios, aunque Dios ya había revelado poco a poco algunos destellos de que el Dios creador de todo era un Dios inclusivo también, era un Dios perdonador, que toda aquella nación que renunciara a su idolatría y a sus dioses falsos y paganos y se volviera al Dios vivo, ¿qué hacía Dios? Lo recibía. Tenemos el ejemplo de Rahab, la ramera, ¿se acuerda? Que era de Jericó y Dios la salvó. Amén. Tenemos el ejemplo de Ruth, la moabita, que le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, que era una extranjera pagana. ¿Y qué hizo Dios? La recibió dentro de su pueblo. Tenemos, hermanos míos, ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, y Pablo nos dice que ahora ese misterio se nos ha sido revelado a nosotros gracias a quienes, a los apóstoles, porque Cristo se lo reveló a los apóstoles y los apóstoles se la revelaron a la iglesia. Amén. Y así ha llegado hasta el día de hoy. Ha sido ese conocimiento maravilloso de ese misterio divino, el cual se llamaba la iglesia. ¿Y cómo pasó eso? Bueno, resulta que Cristo vino al pueblo de Israel para que el pueblo lo recibiera, pero el pueblo no lo recibió. Por el contrario, lo crucificaron. Y mire que Pilato por algo dejó algo escrito en la cruz y le puso: Jesús, Rey de los judíos, como para dejar claro para toda la posteridad y la historia de que quien estaban crucificando allí era el mismo Rey de los judíos que había venido por ellos. Pero Israel lo rechazó y dijeron: crucifícale, crucifícale. Y dijo Pilato: ¿qué? ¿Prefieren a Barrabás en vez de Jesús? Dijo: sí, suelta a Barrabás y crucifica a Cristo. No, pero este hombre es santo, inocente, dice Pilato. Y le dijo: ya que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato manda pedir una agua y se lava las manos diciendo: inocente soy yo de la sangre de este hombre justo. Entonces, ¿qué sucede? Porque Jesús, su propio rey, fue rechazado por el mismo pueblo judío, porque los judíos no lograron comprender que ese rey Jesús que venía era el ansiado Mesías profetizado por los profetas, prometido por todos ellos, hermanos, porque era un misterio para ellos cómo era que Dios mismo se haría carne y se haría hombre para habitar en medio de nosotros. No lo comprendían eso. Ellos solamente esperaban un Mesías que llegaría, pero no entendían, hermanos míos, de que nadie se imaginaría que entre la llegada del Mesías pasarían miles de años. Y el Mesías vino y ellos no entendieron el tiempo de Jesús. Y han pasado ya 2000 años y todavía los judíos siguen esperando a su rey y Mesías, y no se dieron cuenta que ya vino hace 2000 años. Pero el misterio bendito de Dios es la iglesia de Jesucristo, que de ambos pueblos Dios hizo uno solo, judíos y gentiles, y ahora ambos pueblos forman la iglesia de Dios, el bendito misterio escondido por Dios en el Antiguo Testamento. La palabra iglesia no se encuentra mencionada en el Antiguo Testamento. Qué maravilloso es Dios, bendito sea por sus misterios. ¿Quién conocerá sus insondables caminos? Gracias al Señor, hermanos. Y entonces resulta que cuando viene el Mesías y es rechazado por su pueblo, ahora no llega a reinar desde Jerusalén como rey soberano. No vino a establecer un reino literal sobre la tierra, vino a establecer un reino
espiritual sobre su iglesia y sobre el mundo entero. Es cierto, Dios no tiene un reino literal, un trono literal en el mundo entero, pero un reino sumamente fuerte y poderoso por medio de su iglesia. Eso es lo que somos usted y somos yo. Y soy yo. Eso es lo que usted y yo somos. Hermanos míos, un reino a través del cual Dios sigue obrando de una manera activa y poderosa. Usted y yo somos hijos del reino de Dios. ¿Qué le parece? ¿Quién lo cree? Y esto se merece un buen amén, ¿no cree? Amén. Así que la próxima vez que llegue a su casa, y en vez de mirar ahí alrededor, ay, cómo vivo, ay, que no tengo esto, ay, que no tengo lo otro, diga, una hija del reino está entrando a este lugar. Un hijo del rey. Y eso es lo lindo que usted y yo somos en Cristo. Hijos del reino de Dios, el misterio de la iglesia. Ahora, una última cosa de este libro de Efesios que nos enseña. Y es que este libro de Efesios es la primera vez que Dios usa la palabra cuerpo para referirse a todos aquellos que le han recibido, o sea, la iglesia. Dios usa el término cuerpo para definir a la iglesia. Por ejemplo, en Efesios 4:4 dice, cuerpo y un espíritu, así como fuisteis llamados. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros maestros para edificar el cuerpo de Cristo. O sea que aquí nos habla de la palabra cuerpo para referirse a la iglesia. O sea que la iglesia es como un cuerpo místico de Cristo. Somos el cuerpo invisible de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Y como Él es la cabeza del cuerpo, Él es el que dirige al cuerpo. Él es el que dirige a su iglesia. Y nosotros los miembros somos diversos, como cada uno de los miembros y órganos y partes diferentes del cuerpo. Usted tiene su mano derecha y su mano izquierda, y aunque las dos son manos, la derecha es derecha y la izquierda es izquierda. Usted dice, pastor, deje de estar hablando tonterías. Usted y yo tenemos dos pies, un derecho y imagínese si tuviéramos dos pies derechos, solo para allá caminaríamos todo el tiempo. Tenemos dos pies diferentes. Hermano mío, ese es un misterio maravilloso, el hecho de que ustedes y yo somos miembros del cuerpo de Cristo y somos personas diferentes, diversos, con diferente educación, con diferente mentalidad, diferente cultura, diferentes costumbres, diferentes estilos de comer, aunque me encanta toda la comida latinoamericana, para mí no hay diferencia, ¿verdad? Y diferentes dones, diferentes habilidades, pero somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Usted aquí no nos vemos porque uno es sudamericano, el otro es centroamericano, el otro es del Caribe, el otro es de Norteamérica. Eso no nos importa. Somos hermanos en Cristo Jesús y somos uno solo en Cristo Jesús. Qué hermoso es esto, amén. Qué hermoso es esto. Como creyentes, hermanos míos, al hablar de que como cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, quiere decir que el cuerpo depende de ¿qué? De la cabeza. Y por eso nosotros dependemos de Cristo. Cristo es el que dirige la vida de cada uno de los miembros de la iglesia para que cada miembro funcione bien. Hermano mío, le voy a decir una cosa, usted podrá estar muy saludable de su cuerpo, pero si su cabeza le falla, si le falta un tornillo en la cabeza, el cuerpo no va a poder funcionar bien. ¿Me entiende lo que le quiero decir?
La cabeza es tan elemental, tan fundamental para el cuerpo. La iglesia sin Jesucristo no va a ningún lado. La iglesia sin Cristo no es nada. Porque Cristo es el que dirige a su iglesia. Y entonces vemos nosotros, hermanos míos, que hay unidad, hay diversidad, pero también estamos plenos en Cristo Jesús. No nos falta absolutamente nada. Qué hermoso es esto. Termina el libro de Efesios con una metáfora en el matrimonio entre el hombre y la mujer, así como Cristo murió por la iglesia, así el marido debe de amar a su esposa. Qué hermoso, amén. Hermanos míos, gracias a Dios por este hermoso libro de Efesios. Usted y yo somos un organismo vivo, no muerto. Somos un organismo vivo porque Cristo habita en nosotros a través de su Santo Espíritu. ¿Qué es lo que corre por la sangre? Amén. ¿Qué es lo que corre por el cuerpo? La sangre, ¿verdad? Ya les dije, ¿verdad? La sangre corre por todo nuestro cuerpo, por todo nuestro organismo. Mire, hace poco me fui a hacer un estudio del sueño, ¿verdad? Y usted sabe que hay personas que tienen problemas para dormir y cuando están durmiendo están roncando, otros se quedan que se quedan sin aire, ¿verdad? Y por lo general la persona deja de respirar, me dijo la doctora, unas 5 veces mientras dormimos. Pero hay personas que tienen una obstrucción tan severa que dejan de respirar hasta 30 veces. Y yo le pregunté a la doctora, ¿cuántas veces yo respiro? Si quiere saber, pregúnteme, yo le digo mi secreto después. Pero lo que le quiero decir es, yo le preguntaba a la doctora, ¿y eso es delicado? Por supuesto, me dice, porque si no estás respirando, el oxígeno no sube ni al cerebro, ni tampoco el oxígeno nutre tus órganos internos. Sin el oxígeno, tu cerebro se puede colapsar, tu corazón se puede colapsar, los nervios internos se pueden colapsar. Y dije, wow, ¿así es la cosa, doctora? Sí, me dice. Y yo me doy cuenta que lo que corre en la iglesia de Cristo, el oxígeno que mantiene vivo al cuerpo de la iglesia de Cristo, es el Santo Espíritu de Dios en medio de nosotros. Sin el Espíritu Santo, la iglesia es más solamente un cuerpo, pero es vivo, fuerte y poderoso cuando el Espíritu de Dios fluye en cada uno de sus miembros. Está fluyendo el Espíritu Santo en tu vida, hermano. Estás dejando lo que fluya. Déjalo que fluya. Si en la iglesia quieres llorar, llora. No vengas a la iglesia, ok, aquí estoy yo y nada me va a hacer llorar. Deja que el Espíritu te toque. Deja que Dios hable a tu corazón con su palabra. No te pongas duro, no te pongas rebelde, no te pongas, no, de aquí nadie me arranca. Deja que el Espíritu de Dios fluya en ti y te use poderosamente. Qué importante este libro de Efesios, amén. ¿Están teniendo más hambre? Bueno, y eso que no hemos pasado del versículo 1. Bueno, rápidamente, regresemos al capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo comienza el libro? Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Quién lo escribe? Pablo. Pero ¿sabe usted cuál era el nombre que tenía Pablo, el verdadero nombre de Pablo? Saulo. ¿En honor a quién? Al primer rey de Israel, al rey Saúl. O sea, Saulo es una forma española de llamarle Saúl, en honor al primer benjamita, porque acuérdense que Pablo era de la tribu de Benjamín. Entonces seguramente sus padres quisieron decir, no, pues si eres de la tribu de Benjamín, mira que viene desde el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Le pusieron Saulo, pero
este Saulo era un hombre fariseo de fariseos, celoso de la ley de Dios, de su religión, que perseguía a los cristianos y los agarraba del pelo. Mientras más peludos eran los cristianos, más les gustaba a Pablo. A Pablo le gustaban las peludas. Pero dice que los agarraba y los arrastraba por las calles y perseguía a la iglesia del Señor, hasta que el Señor Jesucristo se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después, con el tiempo, su nombre se cambió. ¿A quién? Pablo. ¿Sabe lo que quiere decir Pablo? Pablo quiere decir pequeño. Y con razón Pablo dice en el libro de 1 Corintios capítulo 9 que yo no era digno de ser llamado por Dios, pero Él me llamó para ser apóstol de Jesucristo. Y una prueba del apostolado de Pablo es que Cristo se le apareció a él. Y él dijo: como un abortivo se me parece a mí. Pablo. Y Pablo dice: yo me considero el más pequeño entre todos los apóstoles. Qué grandeza, ¿verdad? Con razón Pablo llegó a ser tan grande. Porque él, comparado con Pedro, se sentía como pequeño. Comparado con Juan, pequeño. Ay, pero Dios lo usó más poderosamente que a Pedro, que a Tomás, que a los demás, la mayoría de todos los demás apóstoles. No estoy minimizando la obra de los otros apóstoles, pero por algo Dios utilizó a Pablo, pequeño. Y mire que él se identifica: Pablo, apóstol ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sabía usted que la palabra apóstol quiere decir uno que es enviado? O sea que Pablo decía: yo soy enviado de Jesucristo. Y definitivamente cuando Pablo iba a una ciudad, él iba como un enviado de el Señor. Hermanos míos, ¿sabe usted que en la Biblia y en la historia solo han habido 14 apóstoles? ¿Se acuerdan los 14 apóstoles? Primero eran ¿cuántos? 12. ¿Se acuerdan? Pero murió Judas. Entonces tuvieron que elegir a otro que se llamaba Matías. Ese es el 13. Y por último, Pablo, que es el apóstol número 14. 1 Corintios 15:8 dice: al último de todos se me pareció a mí, aunque es porque soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, por cuanto yo perseguí a la iglesia del Señor, dice Pablo. Yo soy apóstol, pero no soy digno de ser llamado, dice Pablo, porque yo perseguí a la iglesia del Señor. O sea que él no se consideraba digno. Por eso se miraba a sí mismo pequeño. Y por eso algunos dudaban del apostolado de Pablo, porque decían: este no es de los 12 originales de Cristo. Pero Pablo dice: el Señor se me apareció a mí, lo cual era una señal distintiva de un apóstol, que Cristo lo haya conocido y se le haya aparecido. 1 Corintios 9:1 dice: no soy yo apóstol, le dice a los corintios, no soy libre, no he visto al Señor nuestro Jesús. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, dice Pablo, para ustedes verdaderamente lo soy. Entonces, ¿qué nos dice esto, hermano? ¿Por qué dice Pablo apóstol de Jesucristo? Porque hoy en día, hermanos míos, no existen apóstoles. Y cualquiera que se llame a sí mismo apóstol es simplemente un engañador y un falso profeta. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces Pablo viene y dice: yo soy apóstol, yo soy enviado de Jesucristo. Habla de la autoridad divina. Él estaba recordando a los hermanos, a los lectores, que él no fue que él se eligió a sí mismo, ni él mismo se llamó al ministerio de Dios, ni él lo elogió, lo escogió ese camino, ni lo eligió. Simplemente Dios lo llamó. Es una gran verdad que nos enseña a todos nosotros. Dice Pablo a Timoteo: doy
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y esto es algo maravilloso que entendemos nosotros, que quien llama a la obra de Dios, quien llama para servirle, para ser pastor, para ser misionero, es Dios. Y yo me sorprendo eso, porque yo quería ser médico, pero el Señor dijo: no vas a ser maestro. Bueno, también como maestro me gano la vida, mantengo a mi esposa, mantengo a mis hijos, qué rico. Me gradúo de la universidad, soy maestro de inglés, tranquilo. Y viene el Señor y me llama: ahora vas a ser pastor. Voy donde mi papá: papá, fíjate que el Señor me está llamando para ser pastor. No, papayito, ¿para qué lidiar con la gente? Yo le decía: papá, yo no lo veo lidiar con la gente, yo lo veo ayudar a la gente. Admiro su fe, papayito. Entonces yo no me llamé para ser pastor, Dios me llamó. Yo quería una carrera profesional y punto, y ganar bien en la vida y tranquilo. Ay, bendito los misterios del Señor, amén. Qué lindo que Él no nos enseña lo que vas a hacer en el futuro. Simplemente ponte en las manos y Él te va a dar un fuego en tu corazón que nada ni el mayor viento lo va a apagar en tu vida. Va a ser una pasión y un amor por Jesucristo que la gente no lo va a entender. Ustedes me ven aquí en la iglesia, pero de lunes a jueves me ven en la escuela enseñando. Y qué privilegio el que Dios me ha dado a mí. Trabajar en mi profesión, pero obedecer a un llamamiento dado por Dios. Qué gran privilegio. Hermanos míos, Pablo dice: el Señor me llamó, me recibió, me usó, y es mi deseo que Dios te llame a ti también. Amén. Yo sé, no todos podemos ser pastores, no todos podemos ser misioneros, pero todos tenemos un llamado de Dios para servirle. Amén. Todos. Aquí nadie se escapa. Y si tú hoy en día estás diciendo: Señor, ¿en qué puedo servirte?, vas por buen camino. Dile: Señor, yo soy tu siervo, me has salvado para servirte. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Quieres que te sirva predicando? ¿Quieres que te sirva enseñando? ¿Quieres que te sirva cantando? ¿Quieres que te sirva tocando? ¿Quieres que te sirva limpiando? ¿Quieres que te sirva cocinando? ¿Quieres que te sirva visitando a los enfermos en los hospitales? ¿Quieres que te sirva visitando a la gente en la cárcel? ¿Cómo quieres, Señor, que te sirva? ¿Quieres que te sirva ayudando a las hermanas de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, a los adultos de las iglesias, a los matrimonios de la iglesia, a los ancianos de la iglesia? Hermano mío, simplemente acuérdate, Dios te llama. Y Pablo le dice: apóstol de Jesucristo, y termina el versículo, dice: por la voluntad de Dios. Hermanos míos, Dios tiene un llamado para ti. Obedécelo, síguelo. Él estará contigo. Él no te va a dejar solo. Acuérdate quién tú eres en Cristo Jesús. Y vamos a seguir descubriendo más verdades hermosas en este libro de Efesios la próxima semana. Amén. Oh Señor amado que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde por tu preciosa palabra. Es un deleite, Señor, enseñarla, proclamarla, vivirla, compartirla. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has llamado a ser tu pueblo, a ser tu iglesia. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu como regalo a nosotros. Oh, Señor, yo te pido que tú, Señor, sigas hablando a tu pueblo, des palabra viva, para que tu pueblo, Señor, siga permitiendo la obra transformadora y poderosa tuya en sus vidas. Gracias, Señor, por los niños. Gracias por los jóvenes, los adultos que nos acompañan en esta tarde. Y bendice, Señor, a tu pueblo en esta semana. Que sea una semana de mucha bendición, de mucho gozo y alegría para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos. Gracias.